Fundamentos de la teoría de los números por I. M. Vinogradov. I. M. Vinogradov. Fundamentos de la teoría de los números. Marco teórico y contexto histórico. La obra Fundamentos de la teoría de los números, escrita por I. M. Vinogradov, 1891 a 1983, es una contribución fundamental para el estudio de la teoría de números, una de las ramas más antiguas y profundas de las matemáticas. Reconocido como uno de los matemáticos más influyentes del siglo XX, Vinogradov combinó su profundo conocimiento de la teoría analítica de números con un enfoque riguroso y accesible para presentar los principios fundamentales de esta disciplina. El contexto histórico e intelectual de esta obra está marcado por un interés creciente en el siglo XX por desarrollar métodos avanzados para resolver problemas clásicos de la teoría de números, como la distribución de los números primos, las congruencias y las ecuaciones diofánticas. En un momento en que las matemáticas enfrentaban desafíos como la necesidad de integrar técnicas analíticas y algebraicas, Vinogradov propuso un análisis riguroso que aborda cómo los números enteros y sus propiedades pueden ser comprendidos a través de herramientas matemáticas sofisticadas. A través de este libro, no solo se documentan los conceptos básicos de la teoría de números, sino que también se analiza cómo estas dinámicas influyen en nuestra comprensión de la estructura del universo matemático y sus aplicaciones prácticas. Esta obra es tanto una síntesis accesible como una invitación a reflexionar sobre la importancia de comprender los números como una dimensión central de la experiencia humana, conectada con las tensiones entre lo abstracto y lo concreto, lo teórico y lo aplicado. Análisis de los principios fundamentales. Los números primos, el corazón de la teoría de números. Uno de los ejes centrales del libro es la discusión sobre los números primos, considerados los átomos de la aritmética. Vinogradov aborda cómo los números primos son los bloques fundamentales de los números enteros, ya que cualquier número entero puede expresarse como un producto único de primos, teorema fundamental de la aritmética. Por ejemplo, explica cómo la distribución de los números primos ha sido objeto de estudio durante siglos, desde los trabajos de Euclides hasta los avances modernos como el teorema de los números primos y la hipótesis de Riemann. Además, describe cómo métodos analíticos, como las sumas trigonométricas y las funciones zeta, permiten estudiar propiedades de los primos con mayor precisión. Este enfoque resalta cómo Vinogradov interpreta los números primos como una clave para entender la estructura de los números enteros. Los números primos no son solo objetos matemáticos, son una ventana hacia los misterios del infinito. Este principio subraya cómo Vinogradov interpreta la teoría de números como una narrativa sobre la simplicidad y complejidad del universo matemático. Congruencias y ecuaciones diofánticas, herramientas para resolver problemas. Otro aspecto clave del análisis es la discusión sobre las congruencias y las ecuaciones diofánticas, herramientas fundamentales en la teoría de números. Vinogradov aborda cómo las congruencias permiten estudiar las propiedades de los números enteros bajo ciertas condiciones, mientras que las ecuaciones diofánticas buscan soluciones enteras o racionales a problemas matemáticos. Por ejemplo, describe cómo el pequeño teorema de Fermat y el teorema chino del resto son aplicaciones importantes de las congruencias, mientras que problemas como el último teorema de Fermat ilustran la profundidad de las ecuaciones diofánticas. Además, analiza cómo estos conceptos tienen aplicaciones prácticas en áreas como la criptografía moderna y la teoría de códigos. Este enfoque resalta cómo Vinogradov ve la teoría de números como una herramienta para resolver problemas tanto teóricos como prácticos. Las congruencias y las ecuaciones diofánticas no son solo abstracciones, son herramientas para explorar el mundo matemático. Este enfoque muestra cómo Vinogradov interpreta la teoría de números como una disciplina con impacto directo en la vida cotidiana. Métodos analíticos. La intersección de la teoría de números y el análisis matemático. Un elemento distintivo del libro es la discusión sobre los métodos analíticos utilizados en la teoría de números. Vinogradov aborda como técnicas del análisis matemático, como las series infinitas, las integrales y las funciones especiales, han revolucionado el estudio de problemas clásicos en teoría de números. Por ejemplo, explica cómo el método de las sumas trigonométricas, desarrollado por él mismo, permite resolver problemas relacionados con la distribución de números primos y la aproximación de funciones aritméticas. Además, describe cómo estos métodos han llevado a avances significativos en áreas como la teoría aditiva de números, donde se estudia la representación de números como sumas de otros números, por ejemplo, el problema de Waring.
Este enfoque resalta cómo Vinogradov interpreta la teoría de números como una disciplina interdisciplinaria que conecta diferentes áreas de las matemáticas. Los métodos analíticos no son solo herramientas, son puentes entre diferentes ramas de las matemáticas. Este principio resalta cómo Vinogradov interpreta la teoría de números como una disciplina dinámica y en constante evolución. Relevancia contemporánea. Reflexiones sobre el legado de Vinogradov. Finalmente, fundamentos de la teoría de los números sigue siendo relevante en el siglo XXI, especialmente en debates sobre la seguridad informática, la computación cuántica y la relación entre matemáticas puras y aplicadas en un mundo fragmentado. En un momento en que la humanidad enfrenta desafíos como la protección de datos, la optimización de algoritmos y la búsqueda de patrones en grandes conjuntos de datos, Vinogradov nos invita a reflexionar sobre cómo los principios fundamentales de la teoría de números pueden ofrecer respuestas profundas a estas preguntas existenciales. Además, destaca que su enfoque crítico puede inspirar nuevas formas de pensar sobre problemas contemporáneos como la educación matemática, la integración cultural y la sostenibilidad ética. Sugiere que al comprender mejor cómo los números confrontan sus límites y posibilidades, podemos desarrollar estrategias más efectivas para abordar los desafíos del presente. El estudio de los números no es solo un ejercicio académico, es un diálogo con nuestras preguntas actuales sobre el orden y el caos. Este principio subraya cómo Vinogradov interpreta la teoría de números como una herramienta para entender y transformar el mundo. Críticas y debates interpretativos. Teoría vs aplicación. Cómo equilibrar la interpretación teórica frente a la aplicación práctica en el estudio de la teoría de números. Vinogradov argumenta que ambas perspectivas son complementarias para una comprensión integral. Abstracción vs concreción. ¿Qué peso debe darse a los conceptos abstractos frente a los ejemplos concretos en la enseñanza de la teoría de números? Vinogradov sugiere que ambos enfoques son indispensables para avanzar en el aprendizaje. Relevancia contemporánea. ¿Qué lecciones ofrece el análisis de Vinogradov para enfrentar los desafíos actuales? Sugiere que la teoría de números puede inspirar soluciones innovadoras y un mayor compromiso con la ética y la sostenibilidad, cuestiones abiertas en historia y cultura. Identidad cultural. ¿Cómo influyen las ideas de Vinogradov en la construcción de identidades culturales en contextos diversos? Diálogo intercultural. ¿Qué podemos aprender del caso de Vinogradov para abordar problemas globales como la exclusión y la polarización? Educación filosófica. ¿Cómo puede el estudio de la teoría de números ayudar a formar individuos más conscientes de la complejidad y la belleza del universo matemático? Atentamente, Prof. Haniver C. Artuni.